Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Amigos de Radio Claret, muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa La Palabra en tu Casa. Qué placer estar con ustedes esta noche compartiendo. Mi nombre es Querube Díaz, proclamadora del santuario, y también les voy a estar acompañando durante toda esta hora de programa en la que usted y yo podemos interactuar a través de las pantallas y del mensaje de chat que se encuentra en nuestro canal. Segundo domingo de Cuaresma, sí, el tiempo pasa rapidísimo, pero importante es que usted también se tome este tiempo para la reflexión. Este domingo vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas 9, del 28 al 36. Usted que está en sintonía puede ir ubicando ya el texto en su Biblia. Mientras tanto, quiero presentarles a quienes me van a estar acompañando esta noche en la comodidad de la sala de nuestros sofaces. Están con nosotros Ana Sáez, el padre Freddy Ramírez y Francisco Mora, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, dice Francisco que un poco nervioso, que esta es su primera vez, que las cámaras, pero tranquilo, al principio son puros nervios, pero ya después uno entra en el calorcito de la sala y entra en confianza y quiere venir siempre. ¿O no, Ana? Ay, qué cómo nos gusta la comodidad de la sala y demás. Oiga, queremos aprovechar, hoy jueves 13 de marzo está de cumpleaños nuestra muy queridísima Larisa Moscote, a quien le damos un fuerte abrazo virtual desde acá, deseándole pues mucho éxito, que siga disfrutando de esos nietos preciosos que tiene y que nos siga contagiando de mucha alegría y de muchas cosas buenas, porque realmente es una persona que nos llena a todos, que nos da muy buenos consejos, que es una buena consejera, buena amiga y hermana, y bueno, también alienta a nuestra comunidad a crecer cada vez más en la fe. Así que saluditos para Larisa hasta donde esté celebrando su cumpleaños y cuando nos vea en la retransmisión. También aprovecho para darle la bienvenida a Yanio y a Samir, quienes desde ya también están pues esperando que usted mande sus mensajitos a través del chat y participe, y también si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo al 6750-0188 y vamos a estar recibiendo su llamada con mucho gusto. Así que sin más, quiero, por lo menos para Francisco, que es primera vez que nos ve, y si usted nos sintoniza por primera vez, en este programa vamos a ir meditando el Evangelio de cada domingo, e importante en 3 etapas: la escucha, el entender y el encarnar. En la escucha vamos a escuchar lo que dice el texto. En el entender ya vamos profundizando más en lo que quería decirle a los primeros destinatarios y lo que nos dice a nosotros hoy. Y el encarnar, que también es una parte fundamental de la lección, que es que usted pueda internalizar lo que esa palabra lo lleva a usted a realizar durante este camino, durante la próxima semana. Así que ya sabe, vamos a iniciar entonces con la etapa de la escucha, pero no podemos hacerlo sino antes invocando al Señor y al Espíritu Santo a que esté con nosotros en nuestra sala y en sus hogares. Vamos con un canto y regresamos. Quiero dejarme abrazar por tu amor. Quiero dejarme atrapar por tu fuego abrasador. Llena y calienta mi pobre corazón. Eres agua viva, de ti quiero ver.
de Dios. Espíritu Santo de salvación, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de salvación, ven, muévete, consuélame, libérame, renuévame, ven, muévete, consuélame, libérame, renuévame. Y regresamos y estamos en la presencia del Señor justo a tiempo para iniciar esta etapa de la escucha. Si usted nos acaba de sintonizar, le recordamos el Evangelio que vamos a estar escuchando es San Lucas 9, capítulo 9, del 28 al 36. Vamos entonces a ir colocando en pantalla el Evangelio. Nos va a acompañar con la lectura Ana. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Juan y Santiago, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los hombres que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos en la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, como comentábamos al principio del programa, estamos en la segunda semana de Cuaresma. La semana pasada pues teníamos este primer programa que daba inicio a este periodo de recogimiento y conversábamos acerca de las tentaciones, ¿no? Y veíamos esas 3 tentaciones que nos llevaban como ser humanos a lo que se nos motiva el miércoles de ceniza, al ayuno, a la oración y a la caridad, muy relacionados y muy vinculados con nuestro día a día, ¿no? Con nuestra misión como Iglesia Católica. Pero también hacíamos un compromiso al final, ¿no? El de compartir el pan, porque no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted tuvo oportunidad durante la semana de estar cara a cara con ese compromiso, le recuerdo que está disponible el chat del canal en el que usted nos puede escribir sus comentarios o llamarnos al 6750-0188. Bien, vamos a poner entonces las preguntas que vamos a estar viendo en esta etapa de la escucha, y son describir las acciones de los personajes que estamos escuchando en el texto, que son una cantidad de personajes, y yo sé que a usted, televidente, le gusta mucho poder identificarlos en esta etapa de la lección. De qué manera se revela la identidad de Jesús, y por supuesto, es importante que podamos identificar en el texto dónde nos está señalando la buena nueva del Evangelio.
Mientras que usted escribe en el chat, nosotros vamos a ponernos acá un poquito en sintonía. Y entonces yo, por ejemplo, quería pues comentarles, la semana pasada escuchábamos a Lucas 4 y de repente quedamos en Lucas 9. Pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, o en casa también, de revisar por lo menos qué pasó en el camino o por qué de repente pues esta lectura en este domingo en particular, un domingo de la transfiguración, ¿verdad? Y comentábamos anoche precisamente que antes de la transfiguración de Jesús estaban las condiciones para ser discípulos. ¿Qué dice, por ejemplo, el versículo 23 y 24 previo a esta lectura? Que era de repente pues quizás la razón por la que vemos a Jesús que se está llamando a Pedro, a Santiago y a Juan para entonces poder retirarse a orar. ¿Qué dice esos versículos previamente? ¿Sí? Y a todos les decía, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le vale al hombre ganar en el mundo entero si se pierde o se malogra él? Si uno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con su gloria, la de su Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte antes de ver el reino de Dios. Y podemos ver o escuchar realmente esta condición que de repente ya tenían ellos en mente, habían estado durante todo el camino con Jesús, algunas veces pues no entendían nada, muchas cosas de las que conversábamos anoche, ¿no? Previamente a este capítulo que vamos a escuchar el domingo han pasado muchas cosas, pero bien, vamos entonces con la primera pregunta, el identificar los personajes y qué están haciendo cada uno en el texto. ¿Cuáles ubican ustedes que podemos compartir con los televidentes? Bueno, aparece Jesús, ¿verdad? Que es el personaje central, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. También aparece muy importante Moisés y Elías al momento que está acompañando a Jesús. Y estaban acompañándolo y solo lo acompañaban, o algo más nos dice el texto que estaban conversando con él. ¿De qué platicaban precisamente ellos dos con Jesús? De su éxodo en Jerusalén. Dice, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Así es. Por ejemplo, en mi Biblia dice, comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén, ¿no? Sí, y bueno, de repente en su Biblia tengan otro tipo de versión, pero en sí la esencia era el conversarle, ¿no? De todo lo que tenía que pasar camino a Jerusalén. Bien, ¿qué otros personajes nos están haciendo falta que identificamos en el texto? En la parte final, Dios. Dios está hablando, sí, muy pocas veces, pero puntualmente escuchamos a Dios hablar, ¿no? Ajá. Y nos está haciendo falta alguien más, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, que no escuchamos a Santiago y a Juan hablando, pero sabemos que están allí. Exacto. Así es. Bien, entonces el texto inicia, si me puedes compartir nuevamente lo que vamos a estar escuchando el domingo al inicio, dice: en aquel tiempo Jesús se hizo acompañar. Curiosamente en mi Biblia dice 8 días después de estos discursos, ¿no? Pero lo importante es que podamos escuchar en este primer versículo el hecho de que Jesús se hiciera acompañar, y precisamente por tres de sus discípulos. ¿Por qué no todos? Eso es algo que tenemos que ir viendo un poquito más adelante para entender por qué a estos 3 discípulos solamente, ¿no? Pero también me gustaría señalar qué otras actitudes vemos de Jesús. Dice que Jesús se estaba retirando, subió al monte a orar al Padre. Y me gusta porque esto es como un paso a paso, ¿no? Primero los llama a sus discípulos, está con ellos, pero siempre escuchamos a un Jesús que se retira a orar a solas con el Padre, ¿no? Pero luego, ¿qué sucede en este momento? Que los discípulos intervienen en esta ocasión. ¿Qué está sucediendo en el mismo texto?
Vemos a un Pedro, un Santiago que estaban pues cansados, rendidos del sueño. Dios sabe cuánto estuvieron caminando o cuánto les costó subir esa loma, que estaban cansados. En mi Biblia dice, mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. Así es, así es. Al despertar vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Sí, precisamente, bueno, vemos que el aspecto de Jesús cambia, ¿no? Cambia su vestidura, se ilumina, ¿no? Y de repente, pues yo no sé si es que esa misma luz fue la que despertó a los discípulos, ¿no? Y les llamó la atención ver esa luz resplandeciente, ver justamente a Moisés. Muy grande. A Moisés y a Elías al lado y la impresión que debieron haber tenido, ¿no? De repente. No sé qué piensan ustedes acerca de haber visto en ese momento, porque no solo dice que lo vieron, sino que también vieron la gloria y justo la gloria junto a los dos hombres que estaban con él, que tienen una representación en este evangelio. Retrocediendo unos cuantos versículos, en el versículo 18, Jesús les lanza la pregunta, ¿verdad?, sobre su identidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y aquellos empiezan a pensar, ¿verdad? ¿Será Elías? ¿Será el profeta? Alguien, ¿verdad?, especial. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías de Dios. Y es interesante que luego, según otros evangelistas, Jesús le dice, esto no te lo ha revelado la carne o la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Están sacando entre todos, ¿verdad?, cuál es la verdad acerca de la persona de Jesús. Pero aquí hay ya una revelación, una manifestación, ¿verdad?, delante de ellos. No es Jesús el que ven todos los días, porque esa experiencia que están teniendo de Jesús con unas vestiduras resplandecientes es única. Es única. Ahora, estaban con sueño, despertaron, lo vieron. Yo quisiera ver y escuchar de la boca de ustedes la respuesta, la reacción de Pedro. ¿Qué es lo que dice Pedro y que está en sus textos? Si podemos volverlo a compartir con los televidentes. Qué bien se está aquí. Exactamente. Maestro, dice el mío. Qué bien se está aquí. Y habla de hacer las tiendas. Las trechosas. Ajá. Y bueno, es que sucede, digamos, que en las experiencias místicas o en las manifestaciones de Dios, claro, hay una elevación de la persona, ¿no? El contemplar la gloria de Dios, imagino que es algo que hace sobresaltar el espíritu de estos tres, ¿no? El que habla es Pedro, porque él siempre es el lanzado, el atrevido, ¿verdad? Hagamos tres chozas, muy práctico, muy burdo, es Pedro, y lo dice, y el ¿no? texto lo dice, no sabía lo que decía. No sabía lo que decía, exacto. Eso es así, digamos. Y es interesante, ¿no? Porque le está ofreciendo una experiencia mística a estos tres que estuvieron antes en una discusión acerca de quién era Jesús. Ahora lo están viendo, ¿verdad?, con plenitud, ¿verdad? Y se lo va a decir el Padre. Este es mi Hijo elegido. No solo es el Mesías de Dios, que el Mesías de Dios es una figura obviamente religiosa, prometida a Israel, ¿verdad?, como un caudillo, pero es algo más. No solo es el Mesías elegido, sino no el Mesías de Dios, sino el Hijo elegido. Escuchábamos ayer también el amado, el predilecto, Ajá. de muchas formas. Claro, en escuchábamos otras versiones colocan, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aquí ponen la categoría de elegido. O sea, y en quien dirán en quien pone sus complacencias, lo elegido, en quien pone sus complacencias, el amado. Así es. Voy a colocarles nuevamente las preguntas en pantalla para recordarlos y animarlos también a participar en el chat del canal. En esta etapa de la escucha estamos meditando el Evangelio San Lucas 9, capítulo 9, del 28 al 36. Y en esta etapa las preguntas de análisis son describir las acciones precisamente de los personajes. Hemos comentado aquí Jesús, Moisés y Elías,
Pedro, Santiago y Juan, y por supuesto escuchamos al propio Dios hablándonos en las lecturas. También de qué manera se revela la identidad de Jesús. Ya estamos viendo a un Jesús, pues como comentaba el Padre, no es solo su cuerpo, sino también se nos está mostrando la gloria a través de estas vestiduras que cambian a un color blanco muy claro y por supuesto identificar la buena noticia. Siempre es importante que podamos rescatar de lo que estamos leyendo ese mensaje para nosotros que nos dice este es el Jesús que necesitamos seguir en el camino. Tenemos un mensaje por ahí, lo ponemos en pantalla. Dice por aquí Asael Arrue, saludos a todos hermanos, bendiciones, gracias Asael, gracias por participar y mandarnos tus chats. Está por aquí Perwiti. Ay, Dios. Saludos, el señor Paul. Ay, Dios. Saludos a nuestros hermanos y a todos los que comparten la gracia de la palabra de Dios. Lo estamos esperando del lado de acá también. Me dijeron la semana pasada que teníamos presentadores caballeros, así que estamos esperando. ¡Ay, qué maravilla! Wow. Sol Cire Serrano, Handpin Waving, ajá. ¿Qué más tenemos por aquí? Asael nos dice saludos al hermano Franz. Saludos. Saludos allí. Handpin Waving, ajá. Ya sabe, usted también puede participar a través del chat del canal o comunicándose con nosotros también a la línea de Radio Claret 6750-0188. Bueno, estábamos platicando por acá de la reacción que tuvo Pedro, Santiago y Juan bueno, más que todo Pedro, que fue el que conversó, ¿no? El que habló y el que... Yo sé, maestro, qué bien se está aquí. Pero también en el versículo 34 dice que apenas Pedro estaba hablando, sucedió algo. Ese algo podemos volverlo a contextualizar. ¿Qué apareció? Una nube que les hizo sombra. Al entrar la nube se asustaron y se escuchó la voz que decía desde la nube: este es el Hijo elegido, escúchenlo. Es mi hijo elegido, escuchen. Y miren qué curioso, porque hace un rato teníamos a alguien que estaba sorprendido y de repente quedó con temor. Y viene esta nube y de la nube pues sale esta voz que dice estas palabras de justamente lo que estamos viendo en la pregunta, ¿no? ¿Dónde está la revelación de la identidad de Jesús? ¿Esta es la primera vez que escuchamos a Dios hablar o identificar a su Hijo, o lo habíamos escuchado anteriormente en algún otro capítulo del Evangelio? En el bautismo. Y en esta ocasión como que nos añade el escúchenlo. No es solamente sino que... uno como lo señalaba y en este como lo vuelve a reafirmar. Y le agrega esta parte de este es mi hijo. Y precisamente pues reafirmándolo a los discípulos precisamente, ¿no? A estos tres que habían acompañado a Jesús en este camino, ¿no? Pero entonces sucede que al terminar Dios de hablar y cesar la voz, dice que Jesús se queda solo. ¿Y qué sucede entonces con los discípulos? Allí sí, guardaron silencio. Sí. Ya sentimos el temor de como para qué hablar más. Sí, es que han tenido una experiencia fuerte de revelación, de manifestación de Dios. Y claro, ahí ya ni Jesús les manda a callar, ¿verdad? Como en otras ocasiones, sino que guardan silencio porque hay un temor reverencial. Okay. Y es interesante el tema de la nube porque lo podemos pasar por alto, pero en el Antiguo Testamento, cuando se consagró el templo de Jerusalén, hubo muchos sacrificios, rituales, y dice que un momento del día bajó una nube, que era la Shekinah, así se le llama en el idioma hebreo, pero es la presencia de Dios. Dios bajó y habitó el templo. El Dios del universo, ¿verdad?, ha decidido hacerse pequeñito y meterse en el templo de Jerusalén. Y lo hace bajo esta forma, ¿no? También la nube representa al Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad presente. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es interesante, ¿no? Y habla de que Jesús no es un hombre cualquiera, como lo podría, ¿verdad?, categorizar el Mesías, ¿verdad? Hubo muchos Mesías en Israel, caudillos, pero Él es algo más, ¿verdad? Y es, como lo señala Papá Dios, es mi Hijo elegido. Así es.
Y con esto vamos a entrar entonces en la etapa del entender. Para ir profundizando un poquito más el texto, podemos poner en pantalla las preguntas que quiero compartir con ustedes esta noche. Dice, nos hacemos acompañar por Jesús y lo escuchamos como el Padre nos pide. También me gustaría saber si el camino recorrido por los primeros discípulos es distinto al que nosotros recorremos el día de hoy. Y también, ¿qué nos está impidiendo guardar silencio, despertar y ver la gloria de Dios? Si usted también quiere compartir con nosotros, recuerde que está disponible el chat para que usted escriba ahí sus mensajitos y podamos compartirlos en pantalla. Bien, vamos a ver entonces la primera de ellas. Dice, nos hacemos acompañar, y esto en relación a cómo inicia el texto, ¿no? Quizás yo no sé si pudo haber sido un privilegio que fueran únicamente ellos 3 o que fuesen los 12. ¿Qué creen ustedes que pasó entonces en este contexto del llamado a estos 3 discípulos? Bueno, yo pienso que ellos pues eran los que estaban más cercanos o sea, ellos de alguna manera también, si leemos en versículos anteriores, también tenían como una especie de incertidumbre y pensando de quién iba porque ya Jesús les estaba hablando de cómo iba a ser el camino y todo esto, y entonces ellos tenían como una especie de conflicto entre el liderazgo, ¿no? O sea, tratando de descifrar cuál era el liderazgo de Jesús, ¿ya? Y considero que Jesús lo estaba proporcionando a que estuvieran más cercanos a poder, porque él ya sabía pues esto que iba a suceder. Entonces creo que para irle como empezando a aclarar esas ideas, ¿no? Y que sacaran ellos de su corazón ese cuestionamiento de alguna forma, de que muchas veces nosotros mismos lo hacemos, porque a veces nosotros nos cuestionamos tanto a nosotros y pensamos que por todas nuestros problemas y todo esto, Jesús no quiere estar con nosotros, y es todo lo contrario. Jesús siempre está para nosotros, ya sea que estemos pasando por situaciones ya sea buenas o malas. Ahora, sería bueno también que pudiéramos entender el hecho de que apareciese Moisés y Elías en el texto, ¿no? Junto con Jesús. Y sabemos entonces qué representan o qué hicieron ellos en el Antiguo Testamento que justamente aparecen junto con Jesús. Bueno, Moisés representa la ley, ¿no? Y Elías los profetas. Entonces, pienso yo que pues es como una ratificación, ¿no? de Jesús, de su ministerio, de todo lo que ha venido a hacer. Es curioso, y quisiera señalar algo, porque la ley y los profetas es la Biblia de los judíos, y ahí hay un diálogo con Jesús. Es una lección divina lo que está ocurriendo allí. Están leyendo la vida de Cristo, su futuro, a la luz del Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas, son preparación para la nueva Pascua, la Pascua nueva y definitiva, que es la pasión y muerte de Jesús. Digamos, y podemos aplicarlo a la vida, ¿no? Y en el tema de hacernos acompañar por Jesús, cada vez que hacemos dialogar la palabra con nuestra vida, con la vida de Cristo, ocurre una revelación, una teofanía. Se nos muestra a Cristo con mayor profundidad, y por eso cuando hablamos de la lección divina, que ese es el método que utilizamos para leer, tiene todo un paso a paso, dejarnos acompañar por Jesús, desde lo más básico, literario, hasta lo más profundo, que es cómo aplica a mi vida, cómo me cuestiona a mí, cómo me ilumina. Porque en definitiva ahí es como unos seres, si lo vemos así como muy a lo literal, es como que aquellos se aparezcan en espiritualmente, ¿no? Pero estamos hablando de un diálogo que hace Jesús con su propia vida también, ¿no? Que a aquellos les pasó, cómo lo vivieron las primeras Pascuas, cómo esa Pascua iluminó al pueblo de Dios, y ahora cómo la Pascua de Jesús nos va a iluminar a nosotros también. Entonces es como hacer dialogar la Biblia que tenemos nosotros tan bella aquí, por ejemplo, abierta,
toca nuestra vida y nos revela algo nuevo acerca de Jesús. Ahora, se nos muestran estos dos personajes, Moisés y Elías, pero también está Dios aquí, está en forma de una nube y yo pensaría que es como una reafirmación de aquel éxodo de cuando sacó al pueblo de Egipto e iba delante de, Sí. ¿no? Y se mostraba. La columna de fuego, la columna de fuego, de nube, es interesante. Pues sí, son imágenes que un judío perfectamente las entiende. Nosotros tenemos que hacer una aplicación, ¿verdad? Pero está diciendo, la presencia de Dios acompaña a este pueblo en camino. Y con esas palabras, ¿no? Contundentes, cortas, breves para poder recordarlas. Este es mi hijo escogido, amado, predilecto. Escúchenlo, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando del tema de escuchar, que nos lo pide el Padre, yo quisiera que pudiéramos como ver, ir hilando el tema de la actitud de los discípulos. Pues al principio acompañan a Jesús, Jesús los llama, acompañan a Jesús, se quedan dormidos, se despiertan, no saben lo que dicen, luego entonces sienten temor, escuchan la palabra de Dios, pero al final pues terminan guardando silencio y no diciendo nada. Yo quisiera que con esto que escuchamos del texto pudiéramos ver realmente si ese camino que están recorriendo los discípulos en ese momento es muy distinto o es similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy en nuestras vidas. Anita. Y que en shock. O sea, yo puedo imaginar, sentir una cosa así de... O sea, ves la gloria de Dios y definitivamente te ratifican que existe y que Él es el elegido y que tienes que escuchar y después quedas que no sabes qué hacer. Sí. O sea, Ahora, yo también me ponía a pensar por estos tres, ¿verdad? ¿Por qué eligió estos tres? Quizás en este momento de la vida de Cristo no se logra entender por qué los elige, pero si lo vas después, estos tres van a ser autores de la Biblia en algunos libros, ¿no? Las cartas de San Pedro, la carta de Santiago, vamos a ver también las cartas de Pedro y las cartas de San Juan y el Apocalipsis. O sea, han tenido el libro abierto, o sea, la vida de Cristo, así como es, ¿verdad?, en su gloria, y pueden con mayor profundidad luego profundizar para compartir con el resto del pueblo de Dios. Así es como entiendo, ¿verdad?, que haya elegido unos tres. Luego que Jesús también tenía sus amistades muy particulares, y eran estos. Sus petit comité. Su petit comité, su círculo cero. sí era. Pero también no lo hace simplemente porque es buena gente, porque es un buen amigo, sino porque tiene un plan con ellos en el futuro. Y es interesante descubrir que eso va a ser para el futuro de la iglesia. Que un plan que también podríamos ser algunos de nosotros los llamados y escogidos para. Tú querías comentar algo acerca de si hay alguna semejanza entre lo que fue el camino que estaban recorriendo ellos y nosotros. Ajá. Hoy en día. Sí, pienso que sí, porque muchas veces nosotros nos autoflagelamos, como dicen, nos subestimamos y todo esto. Entonces, al momento de ver de cómo los discípulos pasan por esta situación en donde, o sea, es como en un corto tiempo pasan por un shock de tres situaciones tan rápido. O sea, te imaginas dormir, sacarte cansado por los kilómetros que ellos caminaban a diario, ¿no? Porque si vemos los mapas de la época, las distancias que ellos tenían que caminar eran extensas. De hecho, ayer conversábamos con un compañero que la altura del monte donde fue Jesús a orar era casi de 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para los que alguna vez han tenido que subir ese tipo de pendientes es algo complicado, ¿no? Entonces, despertar y ver a Moisés y a Elías al lado del maestro. O sea, eso es algo, es un shock, ¿no? Y es como nos pasa cuando vamos a la Eucaristía, que vemos a Jesús, ¿no?, en la misma Eucaristía, en su cuerpo y la sangre, y a veces no medimos la magnitud de lo que eso significa para nuestro caminar.
Entonces, pues pienso que es muy similar, yo sí estoy de acuerdo en la afirmación de que es similar el paso que dan los discípulos con lo que es la vida actual para nosotros, porque evidentemente nos impulsa a que sigamos creyendo, a que reforcemos el tema de la oración, en que veamos la transformación que hay para cada uno de nosotros si seguimos a Jesús. Así es, me indican que tenemos unos mensajitos para compartir y también pues retomar la última pregunta para esta etapa del entender qué nos está impidiendo guardar silencio, despertar y ver la gloria de Dios. Gloria Delgado, buenas noches señorita Gloria, saludos hermanos, saludos para ti también Gloria. Moisés es la ley y Elías los profetas, ajá, muy bien. David, de gracia. David, tú, Santiago, Juan y Pedro fueron testigos de Jesús al resucitar a la hija de Jairo, también en la oración en el huerto de Getsemaní. Gracias, David. David es nuestro Antiguo Testamento en los talleres. Dice, a la vez los elige para que lo acompañen a presenciar la transfiguración y así fortalecer su fe y creer en Jesús. Gracias, David, por ese mensaje. Y qué curioso, ¿no? Para fortalecer la fe, pero vamos a ver en capítulos más adelante el tema de que no entendían nada, el tema de que lo negaron y demás. Entonces, qué curioso. Y recuerdo unas palabras de uno de nuestros compañeros anoche también que decía, si yo veo la gloria de Dios ante el Santísimo, yo me lo quedo para mí. Y yo decía, pero ¿por qué me lo voy a quedar yo si eso no es mío? Eso me lo han compartido, yo también tengo que darlo. Y sobre eso quiero hacerles la pregunta, ¿qué nos impide el tener ese silencio con Dios, en escucharlo realmente, en despertar y ver su rostro iluminado en nosotros? ¿Qué nos pasa como sociedad hoy en día? Quizás lo mismo que padecen estos tres, el cansancio de la vida. Bueno, no nos toca subir un cerro, ¿verdad? Pero hay tantos afanes que al final lo cansan a uno y le impiden conectarse, ¿verdad?, con la experiencia de Dios. Y me llamaba la atención porque esos tres en el Evangelio no son personajes que se comporten como místicos o como unos santos, ¿verdad?, que se retiran al desierto y tienen experiencias muy particulares de Dios. Es gente muy, muy normal, pescadores, con gente con oficios muy básicos, de quizás algunos agricultores, gente que, digamos, no es muy culta, y sin embargo Jesús les permite contemplarlo así en su gloria. Más adelante van a ver, por ejemplo, los padres del desierto son gentes místicos que tienen experiencias de Jesús ya resucitado, ¿verdad? Tienen luchas contra el maligno y tienen una vida, digamos, con mucho rigor y disciplina, y así viven en oración, dedicados completamente a esto. Pero ellos tres no son ese tipo de santos, vamos a decirlo así, sino que son santos de la vida cotidiana, gente que salió de sus hogares y de sus trabajos ordinarios y siguieron a Jesús, y nos han dejado un tesoro, ¿verdad?, de experiencia de Dios. Pero ahí es donde yo me veo reflejado con ellos, porque también somos gente ordinaria, gente que trabaja, gente que tiene afanes, y sin embargo Jesús decide también mostrársenos, porque cada uno de nosotros ha tenido, digamos, experiencias fuertes de encuentro con Jesús. Mencionaba la Eucaristía, pero es que en la Eucaristía no contemplamos así a Jesús, sino bajo la sombra del sacramento, bajo el velo del sacramento, es decir, está Jesús en las apariencias del pan y del vino, pero no lo estamos viendo así como en 3D con esto de los rayos y ni la luz blanca, pero desde la fe nos movemos para comprender que ese es el Hijo de Dios. Y poco a poco eso se va a ir desvelando, ya lo decíamos, en ese diálogo que tengamos con la palabra, la identidad de Cristo se va mostrando a nosotros. También en la vivencia de la Eucaristía y también con las pruebas de la vida, ahí se va mostrando Él. Y a veces de una forma muy sutil hasta una forma muy encendida, ¿no?, donde nosotros quedamos absortos, ¿verdad?, en el encuentro con Él. Pero yo siento que nos parecemos mucho y quizás los obstáculos de la vida están reflejados ahí en este cansancio. Pero ahí se aparece Dios.
Ana, tú tienes 2 chicos. ¿Cómo mezclas entre el día a día, 2 en la chicos, escuelita, dice Kerube. en la escuela, la cosa, las clases y tu momento de guardar silencio y escuchar a Dios? Mira que ayer hablaban de a qué nos invita esta palabra, ¿no? Y justamente a mí me quedó así como subrayado y resaltado el escúchenlo. Y me pasa lo que decía el padre Freddy, que tu afán, o sea, tu día a día es siempre en actividad. No hay a veces ese momento de quietud, de conexión. Y hoy como tarea, saliendo de aquí, me voy a ir a acompañar al Santísimo. ¿Por qué? Porque está en silencio. Quizás no es la dinámica de asistir a una Eucaristía o ir a la misericordia, a la coronilla, sino estás en silencio. Entonces quizás ahí es ese momento de quietud, de escuchar, de conectarse, de esa tranquilidad que, bueno, quizás hoy para mí es 1 hora, sin embargo, puede ser 15 minutos si te lo propones, pero entonces hay que ser también bien disciplinado, ¿no? Porque si no nos dejamos llevar por la vida y no sabemos ese propósito de servicio finalmente que vamos a dar o que vamos a dejar, porque entonces qué mal pasar y llegó y se fue y como una estela, nadie supo. No dejó nada, ¿no? Entonces, No, y si nosotros los adultos pensamos así, los jóvenes que tienen el afán y la ansiedad del futuro están aún más desconectados de ese tiempo que realmente pues podía darles un fruto. Pero sabes que ahí ellos no son los culpables de lo que viven, sino tienen un acompañamiento en la fe. Digamos, eso no viene así de porque así, ¿verdad? Que estoy corriendo en la patineta o en el juego electrónico, ¿verdad? Lo que fuera, en la computadora, y que Dios se me revela, no. Es que eso, cuando lo viven los jóvenes de verdad, es porque han tenido un acompañamiento y se les ha dicho, aquí está Dios, ¿verdad? Y de esta forma puedes vivirlo. Y me conectaba ahora, conectándome con el famoso Carlo Acutis, que va a ser canonizado, que él encontraba en la Eucaristía una autopista al cielo. Es decir, en esa experiencia linda de la Santa Misa, en escuchar la palabra, adorar a Jesús, encontraba ya un camino directo para el cielo. ¿Y cómo lo aprendió él? Pues con sus catequistas. Ni siquiera era la familia no era muy creyente. Y creo que cada uno de nosotros tiene como esos maestros que lo van tomando de la mano y le dicen, ora así, vive esta experiencia bonita de la palabra, ven por acá por la Eucaristía, experimenta esto en el sacramento de la confesión. Es así de como que le pasa a uno lo de San Pablo, ¿verdad? Que va de camino y ¡paz! Lo tumban muy pocas veces. Sino hay otros que te toman de la mano y te guían para tener estas experiencias. Desde tu experiencia, Franz, cuéntanos. Bueno, a veces también pasa que somos muy rebeldes y a veces nos tarda mucho tiempo aceptar a Jesús, ¿no? Entonces, de alguna forma nos va tocando la puerta de al lado y hay veces que la escuchamos pero a medias, ¿no? Entonces, al final, puede ser, por lo menos en mi caso, pues tocó la puerta, no fue desde el inicio, sino fue muy recientemente. Entonces, ahora sí lo escucho por completo, de manera completa y estoy en ese crecimiento, ¿no? Entonces, sí, comparto lo que dice la compañera Ana, de que vivimos una vida demasiado acelerada y pues creemos que queremos estar como 3 pasos más adelante de lo que es y no como nos llama este evangelio, en la parte de la contemplación de Dios, no nos tomamos ese tiempo para contemplarlo y creo que en el Santísimo es un punto de inicio, ¿no? Creo que es lo que he ido practicando para poder tener más cerca a Jesús y a sentirlo más cerca. Y ya que estamos en esto de el escuchar, es importante que entremos en la etapa de el encarnar, que es también fundamental para nuestras vidas, para ese crecimiento en nuestra fe. Y ponemos en pantalla entonces las preguntas que son de rigor en esta etapa. ¿Cómo le respondo a Dios y qué me está diciendo a través de este evangelio? Si usted tiene una respuesta en forma de oración, también recuerde que puede compartirnos sus palabras a través del chat.
Me gusta mucho que al inicio del Evangelio también habla de Jesús a solas orando con el Padre. Y es bueno y propicio para este tiempo de Cuaresma el también poder uno profundizar y reflexionar acerca de esa relación mía con el Señor, esa relación mía con Dios Padre también, en la manera en que le hablo, en la manera en que puedo conversar con Él, ¿no? Y en los espacios también que son propicios, como comentaba Ana, de, sabes que voy al Santísimo y me voy a sentar solamente en silencio a escucharlo. Particularmente a ustedes, este Evangelio, ¿a qué los está llamando? ¿A qué los invita? ¿Qué les está diciendo para su vida? Bueno, en mi caso, a reforzar el tema de la oración. El tema de la oración es muy importante, buscar esa cercanía para el tema de la contemplación. Yo he encontrado en la contemplación algo de paz, mucha paz en mi corazón. Y creo que para poder transmitir a los que están cerca de mí toda la buena nueva, tengo que tener paz en mi corazón y la única forma que la encuentro es en la contemplación, por lo menos cuando voy al Santísimo, cuando voy a la Eucaristía, y no me he dado cuenta cómo, bueno, sí me he dado cuenta, pero o sea, ha sido de manera como Jesús ha llegado a mi vida y me ha transformado, me ha ido transformando poquito a poquito. Creo que aún es como, no es ni la punta del iceberg, todavía falta más, pero creo que pues me llama a esto, ¿no? Al tema de la oración, la transformación. Si todavía tengo más que transformar más en mi corazón, pues este es el momento. Y también a la contemplación, o sea, sabes, tener en cuenta siempre que Dios lo es todo y que Jesús siempre va a estar conmigo. ¿Qué te está diciendo Tiana? A mí, a bajar esas revoluciones en que ando, acercarme más en esa oración de cercanía, ¿sabes? Y bueno, en mi caso yo siempre tengo presente como incorporar, como decía el padre, oye, a mi hijo, a la iglesia, ¿sabes? Al principio no es sencillo de que, ay, qué emoción, vengo, pero ya después lo hacen con una naturalidad que es parte de lo que uno siente, porque lo bonito es que después sea parte de tu día a día, como, oye, que hay que tomar agua, pues es que yo tengo que acercarme a Dios, me explico, y buscar esos momentos que me conecten y que me llenen de gracia y de crecimiento y de paz. ¿Qué dice usted, padre? Bueno, yo recordaba ahorita una experiencia cuando estudiaba teología, ¿verdad? Cuando uno estudia teología, va a otro... ¿ah? Ayer que estaba Ayer por la estudiando. tarde. No, bueno, hace rato ya en El Salvador, uno pues está en otros niveles académicos, ¿verdad? Estudiando a Dios. Pero yo le pedía mucho a él que se me revelara en los pequeños detalles de la vida, ¿verdad? En el camino de la casa a la universidad, con una persona, con algo de la creación. Y siempre me aparecía detalles lindos de Dios, ¿verdad? Que es un Dios que consiente, un Dios que se afana en amarnos. Y lo encontraba ahí, con gente muy sencilla, ¿verdad? La gente que iba en el bus o con la gente que vendía algo, ¿verdad? En el camino, a veces en una flor, a veces en un letrero que uno encontraba por la calle. O sea, hay una presencia de Dios gritándonos que nos ama constantemente. Y es ahí donde se realiza esa manifestación, esa transfiguración, ¿verdad? Creo que cuando somos capaces de ver esos detalles lindos, luego la vida se siente más plena. Y podemos sentirlo así, ¿verdad? No hay que ir, ¿verdad? Y al monte Tabor, subir la peña, ¿verdad? Hasta que nos agotemos, sino que Él nos espera en lo que tenemos. Cada día hay gente que tiene detalles muy lindos conmigo, por ejemplo, ¿verdad? No tengo que hablar de otros, ¿verdad? Pero, y a veces inesperados, ¿verdad? Que gente que está pensando en ti y tiene un detalle con tu persona. Dice, wow, ¿cómo te consiente Dios? Y eso es muy valioso que lo sepamos ver todos, porque todos tenemos esas experiencias cercanas con el Señor. Y si es a través de una persona, pues con más razón, porque Él está en el prójimo.
Es como dejarse sorprender, impactar por esos dejarse detalles. amar. Dejarse ¿no? amar. Dejarse amar, porque Y también en el fondo, el día a día ¿sabes no nos qué? damos tiempo para eso tampoco. Es escuchar. En medio de esa realidad es un tipo de escucha. Porque constantemente podemos ver las flores del campo, ¿verdad? Pero bueno, decimos es fruto de la jardinería, punto. Pero cuando uno se pone a contemplar la maravilla de una flor, o el canto de un pájaro, o la belleza de un árbol que florece una vez al año, como ha ocurrido estos días con los árboles, ¿verdad? Una belleza. Entonces, morada. si hay algo de Dios allí que nos grita, que nos ama, ¿verdad? Y al final es afinar la escucha, afinar la escucha. Qué bueno que podamos llegar a estas reflexiones que nos aporten algo de crecimiento también en la fe, porque a veces decimos, ajá, ¿y yo cómo hago para también en mi día a día ver cómo hago para crecer mi fe y también contemplar lo que Dios nos regala de manera natural, gratuito, también es una forma también de uno escuchar. Bueno, yo te cuento uno de hoy, ¿verdad? Que no me acordaba, lo tenía así presente. Que sí. me gusta. Antitud de la oración me escribe la cocinera, ella es dominicana, y me dice, padre, ¿a usted le gusta el mangú? Es un plato de allá, de Dominicana. Y le digo, claro que sí, yo quiero probar. Bueno, ahí le tengo preparado el mango. Imagínate. Ustedes ese O sea, consentir. era bien consentido porque los demás no les dio. Se acaban de enterar. Pero entonces por uno cierto. siente así como, oye, Pensó o sea, en mí. papá Dios, o sea, te Me pasas, escogió. ¿no? Porque hay un tema de delicadeza de la ternura de Dios, ¿verdad? Manifestado en el cariño de esta señora, ¿verdad? Que ha pensado, ay, voy a hacerle un mango al padre, porque el otro día estuvo hablando. A mí me gusta ver mucho los videos de cocina dominicana, porque hay un canal de cocina del campo de allá, entonces con video de como hora y media. Ay, ¿y solo los ve o ya también practica ahí el cocinadito? No cocino. Me imagino cómo se hace porque lo veo, pero... Y es gente muy sencilla, pero muy alegre. Eso es lo que también uno tiene que descubrir en eso, en los demás, ¿verdad? Hay una huella de Dios en esa gente sencilla que vive con poquito, pero con el plátano, con lo que sea, con el puerquito que tienen, hacen una cosa deliciosa. ¿Y cuánta gente conocemos nosotros que tiene una buena vibra, vamos a decirlo así, que te comunica esperanza, que te da capacidad para reír, para pensar en algo más allá de las tristezas de este mundo? Ahí está Dios manifestándose. ¿Y estaba bueno o no estaba bueno el mango? Estaba bueno. Estaba muy bien preparado. Mi mango. Con costillita de puerco. ¡Ay, Dios mío! El domingo vamos a estar escuchando el Salmo 26 que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y Pablo en su carta a los Filipenses también nos va a estar recordando, ¿no? Dice que Jesús transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Qué bonito y qué esperanzador que en medio de este texto también Pablo venga a reforzarnos, ¿no? Ustedes también pueden, ustedes también están incluidos en este paquete glorioso. Sí. Qué buena noticia para todos y qué alegría da al corazón saber que uno tiene la esperanza de esa salvación también con Jesucristo en este camino de Cuaresma en el que pronto vamos a estar festejando la Pascua de Resurrección. Compromiso frente a la palabra, muy corto y breve para terminar el programa de la noche de hoy. Un compromiso frente a la palabra. Anoche hablaban de visitar al Santísimo. Teníamos dos compromisos. Ese era uno y el otro, no me acuerdo ahorita. ¿Qué compromiso les Yo ya da a ustedes? ¿Viste? Visitar al visitar. Santísimo. Francisco, ¿tú qué opinas? Me uno a eso de visitar al Santísimo. Ya se ha convertido en algo permanente en mi vida y también reforzar el tema de la oración. O sea, la oración para mí se ha convertido en algo muy importante y creo que no es opcional relajarme con eso, así que creo que es la mejor forma de poder que este evangelio pues llegue a mi corazón. Así es. Yo también traje un compromiso para ustedes, si lo podemos compartir en pantalla, y quiero invitarlos en este camino de conversión a que usted también tome allí papel y lápiz y se pregunte, ¿no? ¿Qué cambiaré para seguir el camino de Jesús en esta Cuaresma? ¿Qué necesito hacer
para entonces caminar junto a Él, aprovechar que me está haciéndolo acompañar y qué puedo hacer yo. Si usted quiere en forma de oración, como lo hemos comentado en el programa esta noche, si usted quiere visitar al Santísimo también, es una muy buena oportunidad de que usted también se acerque y tenga esa oportunidad también de escuchar, como Dios nos pide, escuchar a Jesús. Tenemos por aquí un mensajito, si me lo pueden poner en pantalla, dice: Gloria, Señor Jesús, gracias por invitarme a escucharte, verte, para amarte cada día más. Así es, Gloria. Ponemos entonces en pantalla la oración final. Padre de amor y bondad, tú que nos has mostrado el rostro resplandeciente de tu Hijo amado, a ti confiamos nuestro cuerpo y nuestro espíritu para dejarlo iluminar a la luz de tu palabra. En este tiempo de Cuaresma disponemos nuestro corazón para convertirlo más y más a ti. Queremos responder tu llamado, a seguir tu camino que nos lleva a la verdad, a la verdadera libertad, a la verdadera salvación, pero tenemos temor como aquellos primeros discípulos tuyos. No queremos permanecer en la tibieza, rendirnos ante el sueño, sino más bien encender en nosotros ese fuego misionero que nos aviva, para que otros también te reconozcan, te amen y te sigan. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así es. Y también, bueno, antes de finalizar, compartir brevemente con ustedes algunas de las actividades que tenemos como parroquia, que también son importantes para que usted no se sienta solo, se sienta bien acompañado y en comunidad, y compartiendo con todos los feligreses también que se acercan al templo. Inician las clases de la Escuela San Miguel, Padre, este sábado 15 de marzo. Es una clase al mes y es de manera virtual. Dura 3 años y la donación es de 5 balboas mensuales, así que ya sabe usted, todavía hay tiempo para anotarse, Padre. Ya se cerraron las inscripciones. Usted hable ahí para ver si no, pero es importante que usted sepa que esta escuela es también una herramienta para su crecimiento en la palabra. También este domingo 16 inicia la catequesis para niños de 8 a 12 años. Son clases dominicales de 9:30 a 11:30. Y usted puede hacer una captura ahí en la pantalla y toma los datos y después escanea el código QR y obtiene más información. Este viernes 14 también recordarles la meditación de El Vía Crucis en el templo a las 4:30, y a las 7 va a haber un acto de veneración y meditación ante la cruz en la capilla de Fátima. Así que usted está cordialmente invitado, puede traer a todo su edificio, a toda su barriada, a toda su comunidad y venir a este acto que de seguro también forma parte de esas actividades que realizamos en Cuaresma para el crecimiento y el camino en la fe. Reiterarles también la invitación todos los jueves a adoración ante el Santísimo. Aquí varios hemos conversado acerca de venir y acompañar en silencio a Jesús. Usted también tiene oportunidad, apenas se acaba el programa, venir para el Santuario Nacional y compartir un ratito y no dejar a Jesús solo. También recordarles la actividad que va a haber el 22 de marzo, ¿Quién es la mujer para Dios? Mujer Obra Maestra, sábado 22, va a ser a las 9:30 en el salón parroquial. Los boletos a la venta en la oficina parroquial, 20 balboas la donación. Agradecerles que me hayan acompañado esta noche. Ustedes saben que esta es su sala, es su casa. Pueden venir cuando gusten y nosotros pues encantados de compartir con cada uno de ustedes. Gracias, Querube. A ustedes también, gracias por acompañarnos esta noche. A Samir y a Yanio también, que estuvieron en controles viendo cada uno de sus mensajitos. Y bueno, desearles buena noche y nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Chao. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.
Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.